Soy María Belén Elías, egresé de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC y el título de mi tesis es El género detrás de la fórmula, las candidaturas de mujeres a la vicegubernatura regional en Cusco en 2018. En Perú, la presencia de mujeres compitiendo por los cargos ejecutivos subnacionales, como las gobernaturas regionales o alcaldías municipales, es extremadamente baja. Desde el proceso de descentralización en el 2002, ninguno de los cargos que acabo de mencionar superaron el 10% de mujeres candidatas. Sin embargo, hay un cargo desde el 2006 que no siguió esta tendencia. La vicegubernatura regional, cargo de elección popular que compite junto al gobernador o gobernadora regional, ha superado ampliamente el porcentaje de los otros cargos que mencioné anteriormente. En las últimas elecciones regionales y municipales en 2018, el 30% fueron de mujeres. Incluso en varias regiones como Cusco, el porcentaje alcanzó el 40 o 50% de candidaturas de mujeres. En este punto me surgieron muchas preguntas. En primer lugar, ¿por qué las mujeres estarían cada vez más presentes en este cargo? En segundo lugar, ¿por qué las dirigencias partidarias, conocidas ampliamente por privilegiar perfiles masculinos para los cargos de más poder en las regiones, estarían cada vez más dispuestas o abiertas a incluir a mujeres en el cargo? Y por otro lado, ¿por qué es que las mujeres estarían también dispuestas, pesadas en postular a la vicegubernatura regional? Es en ese sentido que establezco mi pregunta de investigación, que es ¿por qué factores explican el acceso de mujeres a la vicegubernatura regional en Cusco en 2018? Y decido analizar tres tipos de factores en tres dimensiones de análisis. Analicé factores estructurales, individuales y político-electorales. Para la tesis diseñé un estudio de métodos mixtos, esto para poder abarcar con mayor complejidad los diferentes factores de análisis. Para la dimensión estructural, donde iba a evaluar más bien el impacto, por ejemplo, de indicadores socioeconómicos como el IDH, la presencia de mujeres en la fuerza laboral, utilicé métodos cuantitativos, estadísticos, básicamente algunas correlaciones bivariadas bastante simples, para determinar si es que había algún tipo de relación entre estas variables socioeconómicas y la participación de mujeres en candidaturas. Por otro lado, utilicé también métodos cualitativos para analizar más bien ciertos fenómenos que son un poco más centrados en los actores y en los contextos. En este sentido, utilicé la técnica de rastreo del proceso causal, más conocido como process tracing, con trabajo de campo en la región de Cusco. Hice 3 viajes de campo para poder entrevistar a 5 tipos de actores. El total de entrevistas fueron 30 y esto se abarcó a candidatas a la vicegubernatura regional, a los candidatos a gobernador, a dirigentes partidarios, militantes y equipos de campaña, a mujeres políticas locales y periodistas y expertos locales que me pudieron brindar también mucha información sobre el contexto político regional. Otro punto importante de mi diseño de investigación fue la elección del caso. Para mi tesis, como el objetivo era averiguar, explicar los factores que intervenían en el acceso de las mujeres a esta candidatura por la vicegubernatura regional, opté por seleccionar mi caso según la positividad de mi variable dependiente. Esto quiere decir buscar aquellas regiones donde tenían alta presencia de mujeres como candidatas a la vicegubernatura regional. En ese sentido, seleccioné aquellas que tenían más mujeres como candidatas. Además, apliqué otros criterios que harían que el caso seleccionado sea interesante a la luz de la política comparada, como por ejemplo diferentes niveles de éxito en la competencia electoral entre los partidos a donde las mujeres postulan, antecedentes femeninos, por ejemplo, mujeres que hayan sido elegidas en el cargo anteriormente y si es que habían mujeres que estaban ocupando actualmente el cargo. Si es que sumaba todos esos factores, Cusco terminaba siendo el caso elegido por excelencia. La
lo que encontré fue que el acceso de las mujeres a la candidatura por la vicegubernatura regional en Cusco dependió de dos grandes factores. Por un lado, individuales y por otro, político-electorales. Las trayectorias profesionales y políticas de candidatas reales suficiente capital político para decidir postular. En ese sentido, estas candidatas no eran ni nuevas ni improvisadas en la política. Tenían interés en participar en la política local, además con años anteriores, tenían intención de forjar una carrera política ascendente, se sentían preparadas para ello también porque tenían liderazgo en diferentes ámbitos de la vida regional en Cusco, tanto organizaciones sociales, empresariales, colegios profesionales, y además que sus profesiones también las vinculaban a este tipo de ámbito. Asimismo, habían logrado también idear ciertas estrategias para superar ciertas barreras tradicionales que hay en la política local hacia las mujeres, como es, por ejemplo, la conciliación entre el tiempo dedicado a la familia y a la política, o también el financiamiento de las campañas. Entonces, las mujeres tenían perfiles bastante interesantes para la competencia política electoral regional. Por otro lado, respecto a los factores político-electorales, encontré que los dueños de la fórmula electoral, básicamente los dirigentes partidarios y los candidatos a gobernador, decidieron incluir mujeres una vez que ellos encuentran ventajas electorales o políticas en las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto quiere decir que, según sus cálculos y percepciones, incluir a una mujer les iba a permitir, como partido y como binomio regional, promover mejores políticas sociales ante la ciudadanía, impulsar agendas de mujeres, mostrar su compromiso por liderar gobiernos más transparentes y dialogantes, cosa que es interesante en una región además muy marcada por temas de corrupción a nivel regional, y además atraer a un bolsón electoral también de bastante importancia, como es el voto femenino, ¿no? El bolsón electoral compuesto por mujeres. Todas estas ventajas están muy relacionadas a estereotipos de género tradicional. Y bueno, y sumando tanto los factores individuales y electorales y político-electorales y poniéndolos en una balanza, lo que encuentro es que aunque el capital político que las mujeres forman en sus trayectorias previas es muy interesante y muy importante para entender cómo es que ellas deciden postular, el acceso como este ingreso formal hacia la fórmula candidata termina en realidad dependiendo en gran medida de las élites políticas masculinas locales, ¿no? Básicamente los dirigentes partidarios y los candidatos a gobernador. Una de las reflexiones de la tesis es que el acceso de mujeres a candidaturas o a cargos no se traduce automáticamente en su acceso al poder. Gran parte de las candidatas que entrevisté en el trabajo de campo manifestó haber sentido que las trataban como adornos, básicamente por parte de los candidatos a gobernador regional o al contexto más partidario. Por ejemplo, limitaban su presencia a coordinaciones de campaña o incluso limitaron su participación en los recorridos o propagandas dentro de la región. El aumento de las cifras, por tanto, no garantiza el aumento de sus liderazgos. La escena política local sigue fuertemente dirigida por élites políticas masculinas que aún privilegian perfiles de varones para los cargos de más poder, por ejemplo, la gobernatura regional. En ese sentido, creo que la investigación nos invita a tener cautela a la hora de medir el éxito de las medidas que promueven el acceso de las mujeres a cargos de representación, como por ejemplo las cuotas o la paridad. No solo hay que concentrarnos en las cifras para leer el éxito de estas medidas, sino también hay que analizar las condiciones en las que ellas participan y en las que ellas ejercen o no poder. Por tanto, hay que ver si es que estas condiciones en las que acceden a la política les permite ejercer de manera plena su derecho de hacer política.